Probablemente la palabra cultura es una de las que ha dado lugar a más, diría incluso controversias, pero sí también muchas definiciones en el campo del management. Para hacerlo sencillo y para compartir acá entre nosotros un concepto simple, podríamos decir que cultura es un conjunto de creencias, supuestos y preconceptos a los que adhiere la población de un país, sea de manera consciente o inconsciente, y que en definitiva condiciona sus conductas y sus comportamientos, sean individuales, grupales o colectivos. De alguna forma y como una metáfora podríamos decir que la cultura sería algo así como anteojos o filtros a través de los cuales miramos e interpretamos la realidad y le damos algún significado. Para que esto no quede en un terreno tan abstracto, ¿qué significa esto que acabo de decir? Por ejemplo, cuando pensamos o cuando sentimos que qué rol debe tener el Estado, si debe intervenir mucho, poco o nada en la economía, es una expresión de ese conjunto de creencias, es cultura. Cuando nos imaginamos si los servicios públicos deben estar fundamentalmente gestionados por el gobierno, por algún nivel gubernamental o por el sector privado, esto es una expresión de la cultura. Cuando nos imaginamos que el otorgamiento masivo de subsidios es una política económica correcta, o más bien si nos imaginamos que sería más adecuado que las personas se valieran por sí mismas, esta es expresión de la cultura que está presente en esa población. Bueno, así podríamos hacer una larga enumeración, pero sí cabe destacar que no se trata de blanco o negro, como lo acabo de presentar, sino que entre estas distintas posturas o posiciones siempre hay una gama de grises o de matices que le dan un significado más rico al tema de la cultura. Desde ya que, por lo que acabo de decir, cultura no tiene nada que ver con el nivel de formación formal de la población, sino que tiene que ver con este conjunto de creencias y preconceptos que guían nuestra conducta y nuestros comportamientos y dan lugar a consecuencias políticas y económicas muy serias, a las cuales, si tenemos oportunidad, me referiré más luego. La cultura, el modo de ser, sea de una sociedad o de una empresa equiparable, condiciona la estructura de poder que va a existir en esa sociedad o en esa empresa, y de esto depende básicamente el tipo de estrategias que resulten elegibles o tolerables, entre comillas, en esa organización. Y de esto van a depender los resultados, a nivel de país o a nivel de empresa. Por lo tanto, si simplificamos la relación que acabo de establecer, podríamos decir directamente que la cultura termina teniendo una fuerte responsabilidad en los resultados de un país o de una organización. Si lo vemos a nivel de país, como lo dije al principio, claramente nuestros sentimientos, nuestros preconceptos y nuestras creencias concretamente definen cómo votamos. Y cómo votamos define una estructura política, una estructura de conducción del país. Y esa cultura subyacente más la estructura política que se constituye gracias al voto emergente de esa cultura, termina definiendo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la economía de un país. Por lo tanto, si uno hace una radiografía de nuestra evolución como país a lo largo del tiempo, de alguna forma también está haciendo una radiografía de nuestra cultura como sociedad. De nuevo, para que esto no suene tan abstracto, podríamos ilustrarlo con una metáfora que de alguna manera caracteriza estereotipos culturales de distintos países. Obviamente es una exageración, pero ilustra bien lo que estoy diciendo. Podríamos decir, es un dicho bastante conocido, que se señala que en Alemania está todo prohibido, excepto lo que esté expresamente permitido. Al revés, en Inglaterra está todo permitido, excepto lo que esté expresamente prohibido. Y para terminar, y que me disculpen los originarios de por allí, en Italia está todo permitido, incluso lo que esté expresamente prohibido. Entonces, de alguna forma y a grandes rasgos... ¿Nosotros qué tenemos? ¿Y los argentinos a dónde estaríamos por ahí? Bueno, si hiciéramos un relevamiento poblacional, la mayor parte de la población tiene alguna vinculación con Italia. Primero una referencia a lo que comentaba recién en la pregunta anterior Hércules, de esto de la opción que se hizo en términos de cómo afrontar la pandemia. Me refiero a la cuarentena concretamente, ¿no? Y a las características.
Claro, con el diario del lunes es fácil analizarlo, pero mirándolo retrospectivamente, la verdad que ha sido muy natural que se lo haya hecho de esa manera. ¿Por qué digo esto? Y porque la mayoría, digamos, de los integrantes del grupo político que gobierna tiene una concepción paternalista, hablando de contenido cultural, como lo dije al principio. Y buena parte de la sociedad también. Entonces, una mirada de esta naturaleza paternalista, muy conductista, quédate en casa, no salgas, frente a otras alternativas, como las que optaron otras sociedades, en donde confiaron más en la independencia de las personas, en la responsabilidad, en la libertad, marca una diferencia. No quiero decir con esto que una sea mejor o peor que la otra, pero son distintas claramente, y la raíz, de nuevo, no quiero ser reiterativo, es de índole cultural. Frente a eso, y para el mundo que viene, una cosa que, mirándolo desde lo que me interesa en este momento, que es lo cultural, a mí lo que me intriga es cómo va a incidir este tipo de cosas respecto de la cultura posterior. Porque, por empezar, probablemente no sea simétrica, la influencia no sea igual sobre la cultura de todos los sectores de la sociedad. Son un par de ejemplos un poco burdos, pero que van a explicitar muy bien esto. Para quien, digamos, capte el mensaje de quédate en casa y cobra el IFE, probablemente el paternalismo y la mayor intervención del Estado en la economía y en las regulaciones pueda ser un buen mensaje. Pero en cambio, para el que, digamos, capte el mensaje de quédate en casa mientras tu empresa se funde, probablemente el mensaje sea distinto. O sea, creo que va a haber efectos asimétricos, dispares. Un mundo diferente, sin duda, un poco en algunas cosas mejor, un poco peor. En lo cultural creo que algunas cosas van a cambiar, esto va a dejar secuelas, y además secuelas diferentes según los países, porque no todos los países han enfrentado esto del mismo modo. Y los mensajes que van a quedar son diferentes y las conductas probablemente van a ser diferentes, con lo cual la asimetría cultural que hoy ya hay dentro del propio país y entre países a nivel mundial, creo que posiblemente se acentúe, porque estas cosas van a fortalecer los rasgos de cada una de esas sociedades. Pero bueno, no lo elegimos, es lo que viene y cada uno tendrá que hacer lo mejor posible en las condiciones que le toquen.